Bueno, muy buenos días. En primer lugar, agradecer a todas las personas que hoy se conectan a nuestro espacio de formación. Les recordamos que cada mes vamos a tener un acercamiento con cada uno de ustedes. Nuestra agenda temática está orientada a aquellos temas que más nos han estado consultando durante el año y que han causado gran o están causando mayor relevancia en el comercio exterior y en las aduanas en Colombia. Recuerden que desde Forgis Mazar, desde el área de aduanas y comercio exterior, tenemos un acompañamiento integral, tanto en asesoría permanente como en seguimiento, en los planes preventivos y correctivos de sus líneas de negocio. Hoy vamos a hablar de las agencias de aduana, que son sujetos u operadores de comercio exterior registrados, autorizados en Colombia, a través de los cuales efectivamente cumplimos con la presentación de nuestras declaraciones, el acompañamiento ante la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales y ante terceras entidades para que nuestros procesos de importación y exportación se cumplan en derecho y a través de unos procedimientos idóneos en la conformación de declaraciones de mercancías. Por eso también han sido denominados como declarantes. Nos acompañan desde el área de aduanas Jefferson Restrepo, quien es senior de aduanas y comercio exterior, y Laura Correa Bolívar, que es abogada, donde su línea de experiencia ha estado en el acompañamiento permanente de agentes de aduanas. Bienvenidos, iniciamos nuestro espacio. Muy buenos días para todos. De antemano, muchas gracias por aceptar la invitación, como les decía hace un momento la doctora Francia, a estos espacios de socialización. Hoy nos está acompañando Laura Correa, que nos va a estar hablando de una temática muy importante y es que sabemos que las agencias de aduana van a jugar o juegan un papel clave en la dinámica del comercio exterior, y más allá de su función técnica y legal, es ese enlace entre los operadores logísticos, entre otros usuarios de comercio exterior, entre la autoridad aduanera, y por eso resulta imprescindible abrir espacios donde todos podamos conversar de estas y otras temáticas que resultan bien interesantes en la materialización de nuestro ejercicio. Y pues en estos escenarios es donde vamos a construir confianza y vamos a identificar esas oportunidades de mejora operativa que tenemos. Siempre hemos creído que la socialización promueve la corresponsabilidad entre agencias, entre usuarios y autoridades. Así que sin más preámbulo, le doy la palabra a Laura y de nuevo muchas gracias por aceptar la invitación. Voy a estar muy atento a sus inquietudes. Buenos días a todos, esperamos pues se encuentren muy bien. Les agradecemos por su asistencia el día de hoy. Como lo expresó la doctora Francia y Jefferson, pues las agencias de aduana juegan un papel fundamental en el ámbito del comercio exterior, pues estas son las que ayudan en todos estos procesos y sin estas pues no sería fundamental este proceso. Entonces, bueno. Para dar inicio a esta capacitación, tenemos que tener algo importante y es que no solamente es la intermediación de las agencias de aduanas frente a los usuarios, importadores, exportadores o a sus mandantes, sino que también las agencias de aduanas deben de tener un cumplimiento, que si esto no se lleva a cabo, pues se van a ver inmersas en que les puedan quitar su autorización. Entonces, por eso es tan importante que las agencias de aduanas sepan cuáles son sus obligaciones, sus responsabilidades, cómo van a mantener estos requisitos. Entonces, la normativa aduanera pues, nos contempla en su artículo 34 la definición de agencias de aduana, en la cual nos indica pues, que las agencias de aduanas son personas jurídicas autorizadas por la DIAN para ejercer el agenciamiento aduanero, que es una actividad auxiliar de la función pública aduanera. Y yo pensaría que acá viene como el primer tema de discusión, porque pues consideramos que no es una actividad auxiliar de la función pública aduanera. ¿Por qué? Porque las agencias de aduanas
no son comparables en el régimen de aduanas, pero ya que no reciben un trato igual al de la función pública, pues que en realidad es el que están llamando acá en esta definición. En ese sentido, pues las agencias de aduana cumplen un rol, pero esencial como intermediarios de los usuarios del comercio exterior y no de la autoridad aduanera. Entonces, las agencias de aduanas no ejercen actos de carácter público, no toman decisiones administrativas, tampoco aplican sanciones. Entonces, su rol es el de solamente gestionar trámites, ayudar para que la normativa aduanera se cumpla. Y en esta gestión de los trámites también involucra la elaboración, presentación de las declaraciones y el acompañamiento en las inspecciones y en nombre de su mandante. ¿Me ayudan con la siguiente diapositiva, por favor? Bueno, acá es algo que las agencias de aduana pues se clasifican en cuatro, que son agencias de aduana nivel 1, nivel 2, nivel 3 y nivel 4. Esto es como más que todo para el fin de la cobertura en el ejercicio de su actividad en el agenciamiento aduanero. Pues las de nivel 1 tienen su actividad, pueden ejercer su actividad en todo el territorio nacional respecto de la totalidad de las operaciones de comercio exterior. Mientras que las agencias de aduana nivel 2 también lo pueden ejercer, pero siempre y cuando no exista alguna limitación para ejercer el agenciamiento aduanero. Y las agencias de aduanas nivel 3 y 4 pueden ejercer sus actividades, pero solamente en las jurisdicciones aduaneras que la administración, o sea, la DIAN, delimite. Tenemos recientemente un concepto, que es el concepto 7078 del año en curso, en el cual pues indicaba que las agencias de aduana tenían un alcance geográfico y funcional respecto a sus autorizaciones. Y en este concepto se indicaba que se admitía de manera excepcional pues una celebración de convenios de colaboración entre las agencias de aduanas nivel 1 y nivel 4. Entonces, pues esta gestión que cumplen las agencias de aduanas como mandatarias, pues se encomienda por parte de un importador o un exportador en la virtud pues, de la celebración del contrato de mandato y faculta solamente a una agencia de aduanas pues, para adelantar una operación de comercio exterior. No obstante, en esta operación solamente podrá intervenir una agencia de aduanas. O sea, es decir, no es posible que varias agencias de aduana actúen sobre una misma operación, porque así se va a garantizar la trazabilidad y la responsabilidad individualizada según la normativa aduanera. No obstante, también en este concepto, pues nos indicaban que a pesar de este contrato, la norma establecía que la responsabilidad administrativa de la operación pues recaerá siempre en la agencia de aduanas nivel 1 y no puede delegar su autorización ni su condición de titular del trámite aduanero, por lo cual se confirma pues un carácter restrictivo en esta colaboración. ¿Me ayudan por favor con la siguiente diapositiva? Bueno, en esta diapositiva tenemos los requisitos de las agencias de aduana, que son muy relevantes porque las agencias de aduana casi siempre se concentran mucho en el día a día, en las operaciones, y dejamos de lado cuáles son los requisitos y cómo los tenemos que mantener. Entonces, los requisitos generales de todas las agencias de aduana son el patrimonio mínimo, pues que lo deben poseer y soportar contablemente, según sea su nivel, si es nivel 1, nivel 2, nivel 3 o nivel 4. Tampoco pueden tener deudas en mora en materia aduanera, tributaria o cambiaria. Las agencias de aduanas también deben contratar personas idóneas profesionalmente, con conocimientos específicos relacionados con la actividad de comercio exterior. Otro requisito es que tampoco se pueden encontrar incursos a la sociedad ni sus socios, ni sus accionistas, ni representantes legales en causales, bien sean de inhabilidad o de incompatibilidad, como lo son, por ejemplo,
hallarse en una interdicción judicial, estar privado de la libertad, estar inhabilitado por una sanción disciplinaria o penal. Ya las otras que son según el grado de consanguinidad. También que no puede ser el socio o accionista, representante legal o agente de otra agencia de aduanas, entre otras. Pero esos son como algunos requisitos más importantes. También dentro de estos requisitos está una que es aprobar las evaluaciones de conocimiento técnico que realice la DIAN. Aunque en la práctica, pues estas evaluaciones no se realizan hace muchos años, pero sí es muy importante que las agencias de aduana pues capaciten a su personal y dejen constancia de estas capacitaciones, porque a veces la DIAN suele hacer visitas donde verifican efectivamente este cumplimiento de los requisitos y solicitan si tienen formatos respecto de los cuales quede la constancia de las capacitaciones que se les han brindado al personal. Finalmente, pues también tienen como requisito disponer y cumplir con un código de ética. Este código de ética que debe contener, pues debe contener pautas de comportamiento que deben seguir las agencias de aduanas y las personas vinculadas a ellos. Por ejemplo, qué tienen que hacer en caso de que se reciba un regalo, cómo se tiene que dar este manejo, ante quién se tiene que informar, que se puede constituir un soborno. Recordemos que las agencias de aduanas pues, son muy susceptibles de que algunas personas les puedan manipular la información. Entonces, por eso es muy importante que sigan eh, todo todas las pautas y los lineamientos que tiene el Código de Ética. Adicionalmente, ya para las agencias de aduana nivel 1, estas deben tener una persona responsable que debe velar porque todos los directivos y los empleados conozcan el código de ética y le den estricto cumplimiento. Acá, ¿cuál es la recomendación? La recomendación es que tengan un formato, por ejemplo, cuando llegan las personas, donde se los hacen firmar, queda constancia de que les entregaron el código de ética y que es la persona responsable. También es importante dejarlo en el código de ética al final. ¿Me ayudan con la siguiente diapositiva? Bueno, hay unos requisitos especiales, pero son solamente para las agencias de aduana nivel 1. Dentro de estos requisitos tenemos el requisito que es contar con el Comité de Control y Auditoría. ¿Qué es el Comité de Control y Auditoría? Pues este es creado con la finalidad de que evalúe los sistemas de control interno. Entonces, deben verificar que se esté dando estricto cumplimiento a las obligaciones derivadas de la actividad de agenciamiento aduanero. También tiene algo muy particular y es que este comité debe verificar que los accionistas, administradores, representantes legales sean personas reconocidas con solvencia moral, que es algo muy subjetivo porque ni siquiera existe doctrina aduanera donde indique cuáles son los parámetros para poder establecer qué es una solvencia moral. También dentro de los requisitos está verificar pues que los agentes de aduanas y auxiliares se actualicen y se capaciten, que eso era lo que ya veníamos hablando dentro de los requisitos generales. También es importante tener en cuenta pues, que las agencias de aduana deben informar ante la DIAN quiénes van a ser las personas que los van a representar, como los auxiliares o los agentes aduaneros. Hay algo muy importante que en la práctica se lleva a cabo y es que el prevalidador de la DIAN es un poco tedioso. Y entonces al momento de las personas hacer la vinculación, puede que les aparezca y les arroje el formato donde indica que la persona se encuentra vinculada. Pero nuestra recomendación adicional es que no solamente tengan el formato, porque el formato sale con una marca de agua donde dice que la persona pues está efectivamente vinculada, pero muchas veces suele quedar en borrador. Entonces la invitación es que no solamente tengan el formato, sino que hagan una revisión posterior a esta vinculación donde tengan un listado total actualizado de las personas que se encuentran vinculadas. Y ahí ya sí nos damos cuenta que efectivamente la persona ya está registrada ante la DIAN y aparece de manera correcta.
También verificamos el cumplimiento de la obligación que tienen las agencias de aduanas de reportar, bien sea ante la DIAN o ante las autoridades competentes. Esto es, por ejemplo, el reporte ante la UIAF, que es que cuando las agencias de aduana tienen un indicio de alguna operación sospechosa, pues lo deberían de hacer, que son los llamados ROS, reporte de operación sospechosa. Y también deben hacer un reporte ante la OIAF, que son los reportes de transacciones en efectivo. Bueno, continuando pues con los requisitos especiales, también está que las agencias de aduana nivel 1 pues deben de garantizar la prestación de los servicios de agenciamiento aduanero en todo el territorio nacional. También que el sitio web de la agencia de aduanas debe tener la identificación de los representantes legales, los gerentes, los auxiliares y los agentes. Bueno, y por último, tenemos que las agencias de aduanas nivel 1, pues debe disponer de dos manuales. Uno, que es el de función del representante legal, los agentes de aduana y los auxiliares, y como segundo, el manual de procesos de las agencias de aduanas. En este caso, pues es muy importante que tengan un formato cuando ingresa la persona o cuando le van a dar tal calidad de agente o auxiliar, donde quede constancia de que leyeron el manual, de que lo tienen, porque como les decía anteriormente, pues la DIAN puede llegar a hacer visitas y para revisar el mantenimiento de estos requisitos, pues puede verificar esto y ya nos queda la trazabilidad. ¿Me ayudan con la siguiente diapositiva, por favor? Bueno, acá es donde les decimos mucho sobre la visita que realiza la DIAN y es en cuanto al mantenimiento eh, de estos requisitos. Entonces, pues la normativa indica que las agencias de aduanas deberán mantener durante toda su vigencia los requisitos. Entonces, tanto los generales que ya les indiqué como los especiales que son exigidos para ejercer la actividad de agenciamiento aduanero. ¿Por qué es tan importante que las agencias de aduana mantengan durante toda la vigencia el cumplimiento de estos requisitos? Porque pues esto puede tener una pena de cancelación de la autorización. Entonces, no obstante, pues la norma también nos dice que ante el cumplimiento de tres numerales, de tres requisitos, que son uno, no tener deudas en mora, ya sea en materia aduanera, tributaria o cambiaria, de encontrarse incursa la sociedad, sus socios o accionistas en causales de inhabilidad o incompatibilidad, o la tercera, que es contar con una infraestructura financiera, física y técnica pues estos requisitos pueden ser subsanados dentro de 2 meses siguientes a la fecha de la ocurrencia del hecho en que se dio este caso. Pero si no se subsana, pues sí se procederá con la cancelación de la autorización como agencia de aduana. ¿Me ayudan con la siguiente diapositiva, por favor? Bueno, este es un tema muy importante para las agencias de aduana porque tienen una obligación y la obligación es dar el conocimiento del cliente. Entonces, la norma indica que las agencias de aduana tienen la obligación de establecer los mecanismos de control que permitan asegurar una relación contractual y transparente con sus clientes y que deben de contar como mínimo con 5 requisitos, como mínimo. Los requisitos son la existencia de la persona natural o jurídica, que esto se acredita mediante el certificado de existencia y representación legal, que es expedido por la Cámara de Comercio y que tenga una vigencia no superior a un mes a la fecha en la que se realiza este estudio. Es decir, que si yo realizo el estudio hoy, 16 de octubre, la fecha de expedición del certificado pues debe ser hasta el 16 de septiembre. Si es ya con más antelación, pues no estaríamos cumpliendo. Los nombres y apellidos o la razón social de la empresa, pues este se puede verificar con la Cámara de Comercio o con el RUT. También la dirección del domicilio y los teléfonos y la capacidad financiera
para realizar la operación de comercio exterior. Entonces, pues para este requisito está regulado por la resolución 046, que establece que se debe contar con el balance general, el estado de resultados, que estar dictaminado por el revisor fiscal o por el contador público, y que este debe ser con corte a 31 de diciembre del año inmediatamente anterior. También se debe contar con la información sobre el banco intermediario, pues, que utiliza el cliente para hacer el pago de sus operaciones de comercio exterior. Esta información es muy importante porque se debe verificar y actualizar por lo menos una vez al año. Esto es lo que dice la norma. Y no es facultativo, sino que la norma dice se deberá verificar y actualizar. Entonces, la relevancia de hacer esta verificación también conlleva a que si no se está cumpliendo con este conocimiento del cliente, pues esto me va a llevar a una sanción grave. Entonces, la sanción grave que puede ocasionar no hacer el conocimiento del cliente, no cumplir con esta verificación, pues puede tener una multa del 1% del valor FOB de las operaciones realizadas con el cliente, pues respecto del cual no se cumplieron estos requerimientos mínimos para su conocimiento. Entonces, por ejemplo, la DIAN puede emitir un requerimiento el día de hoy a la Agencia de Aduanas donde le solicite la información del conocimiento del cliente, por ejemplo, con ocasión al año 2022. Entonces, por eso es muy importante tener esta información. En cuanto al tema del conocimiento del cliente, la DIAN pues tiene mucha doctrina. Entre esa hay una relevante que es el concepto 914807 del 2021, pues en el que indican precisamente que este cumplimiento se debe realizar so pena de la sanción, y que aparte de eso el periodo que se tiene en cuenta para incurrir como en la infracción es anual y se establece a partir de la primera visita de control realizada por la Agencia de Aduanas o desde la fecha de la primera operación realizada al cliente. Entonces acá la invitación a las agencias de aduana es que por favor sean muy cumplidos con esta verificación del conocimiento del cliente para evitar posibles infracciones. ¿Me ayudan con la siguiente diapositiva? Bueno, acá tenemos las obligaciones de las agencias de aduana. Entonces, así como ya teníamos ciertos requisitos que deben cumplir, también tienen obligaciones. Entre ellas contamos con aproximadamente 28 obligaciones. Entre ellas, pues tenemos varias relevantes, que son pues la actuación de manera eficiente, transparente y ágil, prestar los servicios de agenciamiento aduanero, no se pueden negar a prestar los servicios sin ninguna causa pues que lo justifique. También, pues, las agencias de aduanas deben responder por la veracidad y la exactitud de los datos consignados, deben de contar con todos los documentos soportes de que trata el artículo 177 del decreto 165, deben de asistir a las prácticas de las diligencias previamente ordenadas y comunicadas por la autoridad aduanera. ¿Por qué? Esto es muy importante, pues porque acá es donde se va a informar a la autoridad aduanera o al cliente si hay de pronto alguna inconsistencia con su mercancía. También dentro de estas obligaciones hay una que es la de vincular a los empleados de manera directa y formal, cumpliendo con todas las obligaciones laborales y los aportes de seguridad social que exige la norma. También, pues como se los mencionó ahora, es importante que reporten a la DIAN o a las autoridades competentes operaciones sospechosas. También es importante al momento de presentar y aprobar las evaluaciones de conocimiento técnico que realiza la DIAN. Como se los manifesté anteriormente, pues en este momento no se suele utilizar mucho las evaluaciones, hace mucho tiempo que no las realizan, pero es importante que todo el personal esté actualizado y capacitado, porque perder la totalidad de estas evaluaciones pues conlleva a una sanción que es de multa de 400 VT. Por eso es tan importante que el personal de las agencias de aduana se encuentre capacitado. Otra de las obligaciones que tienen las agencias de aduana
es la de expedir el carnet a todos sus agentes de aduanas y auxiliares. Y muchas personas, inclusive dentro de las agencias de aduana, pues podrán decir que un carnet no es algo tan relevante, pero si nos vamos al régimen sancionatorio, que es el del 920 del año 2023, pues sí se configura una sanción por no expedir una vez que den firme el acto administrativo que autorizan a los agentes o los auxiliares, tienen una sanción de una multa equivalente a 200 VT. Entonces, sí es importante. También tenemos una obligación que es la de informar a través del servicio electrónico de la DIAN o de gestión de personas en el prevalidador, eh, la desvinculación o el retiro de los agentes de aduana o auxiliares. Esta es muy importante porque a muchas agencias de aduana les suele suceder que dentro del día a día en las operaciones de comercio exterior, pues se les olvida hacer la desvinculación cuando una persona se va y esa persona pues ostentaba la calidad de agente o auxiliar aduanero. Y la norma pues tiene un término muy pequeño, por decirlo así, que se debe hacer dentro de los 3 días hábiles siguientes a que la persona pues se retire de la agencia de aduanas. Entonces, esta es una infracción muy común en las agencias de aduana y por lo que les decimos que estén muy atentos, porque si no hacemos la desvinculación de los agentes o auxiliares dentro de estos 3 días siguientes hábiles, pues habrá una sanción de multa de 483 VT. Entonces es muy importante realizar esta desvinculación en el término oportuno. También es importante actualizar el registro, el RUT, el registro único tributario, con la dirección con el cambio de su domicilio social principal o el de las agencias. ¿Qué sucede? Esto es muy importante porque entonces cuando cuando anuncian una visita de la DIAN para verificar el cumplimiento de las obligaciones y de los requisitos, en estas visitas los funcionarios de la DIAN pueden pedirle el RUT para verificar la dirección del domicilio. Entonces, asimismo, pueden pedir los contratos de arrendamiento para verificar que efectivamente todo coincida con el domicilio. Entonces, muchas veces, como se los decía anteriormente, están las agencias de aduana preocupadas por otras operaciones de comercio exterior, pero no están pendientes de los requisitos y de las obligaciones que deben cumplir. Bueno, también tienen la obligación de destruir pues, estos carnets que identifican a los agentes o auxiliares cuando hayan sido desvinculados. En este punto es muy importante, yo creo que todas las agencias de aduana lo hacen y si no, para que lo tengan en cuenta, y es dejar un acta de destrucción. Inmediatamente una persona se va a hacer la destrucción del carnet y dejarlo mediante acta, para cuando llegue la DIAN, hacer una visita, verificar este cumplimiento de estos requisitos, pues se tenga toda la trazabilidad y los soportes de que efectivamente se están cumpliendo. ¿Me ayudan con la siguiente diapositiva, por favor? Bueno, acá tenemos la inspección previa de la mercancía. La inspección previa de la mercancía pues es muy importante, ya que las agencias de aduanas pues tienen la oportunidad de verificar, como la norma lo indica, la descripción, la cantidad, el peso, la naturaleza o el estado de la mercancía. ¿Esto para qué? Para la posibilidad de que se puedan tomar medidas preventivas ante una sanción o una aprehensión. Y también pues es muy importante porque la no asistencia a esta inspección pues se considera como una infracción dentro del decreto 920/2023. ¿Me ayudan con la siguiente diapositiva, por favor? Bueno, acá tenemos algo muy importante que es la responsabilidad de las agencias de aduana y entonces la normativa aduanera nos indica que las agencias de aduana que actúen ante las autoridades aduaneras, en este caso la DIAN, pues serán responsables administrativamente por las infracciones, pero derivadas del ejercicio de su actividad.
También indica este artículo pues, que responderán administrativamente por su actuación como declarantes cuando hagan incurrir en error de un mandante. Entonces, de esta responsabilidad pues, se deriva una sanción muy importante y muy común para las agencias de aduana, que es la sanción contenida en el numeral 2.3 del artículo 36 del decreto 920/2023, que es la sanción por hacer incurrir, que tiene una multa equivalente al 20% del valor de la sanción impuesta al importador, ya sea el valor de la mercancía decomisada o del mayor valor a pagar, pues determinado en una liquidación oficial, incluida la sanción. Entonces, esta sanción a juicio propio, pues esta expresión de hacer incurrir resulta muy ambigua e indeterminada, porque pues vulnera el derecho al debido proceso y define que cualquier situación en el marco del trámite de una operación de importación, pues que conlleva una sanción al importador, pues involucre automáticamente una sanción a la agencia de aduanas. Asimismo, pues las agencias de aduanas son incluidas de manera automática en los requerimientos especiales a aduaneros sin una investigación previa. Esto pues considero que implica un prejuzgamiento hacia las agencias de aduanas y viola su derecho a la defensa. Entonces, esta norma pues tampoco prevé un procedimiento independiente para poder establecer esta responsabilidad hacia las agencias de aduanas. Y pues imputa una responsabilidad a las agencias de aduana sin permitirles ejercer su derecho a la defensa. Entonces, en este caso, pues esta conducta no quiere decir que efectivamente pues, las agencias de aduana hayan inducido en error a su mandante. Entonces, es muy importante revisar en estos casos, pues, hasta dónde es función de la agencia de aduanas, hasta dónde son temas técnicos de la mercancía. No es lo mismo, por ejemplo, en un caso de clasificación, que el importador le diga a la agencia de aduanas, voy a traer una silla, clasifíqueme esta mercancía como una silla, y supongamos en la ficha técnica pues no esté la silla, sino que la agencia de aduanas vea que es una mesa. Entonces, en este caso, pues la agencia de aduanas sí puede sugerir, indicar que no es una silla, sino que es una mesa. Entonces, caso contrario, puede ser cuando el importador está trayendo un químico, que acá la agencia de aduanas, pues, no tiene cómo saber efectivamente la composición de la mercancía y quien es conocedor de la mercancía, pues, es el importador. Entonces, en este caso, pues la invitación a las agencias de aduana es dejar todo debidamente documentado para que, pues en los casos de tener un requerimiento por la sanción, en este caso de hacer incurrir, poder demostrar que la agencia de aduanas, pues efectivamente hizo una debida diligencia y que no puede tener una responsabilidad. Asimismo, en cuanto a esta sanción de hacer incurrir, pues el concepto 8867 del año 2025 ha indicado pues, que dentro de un proceso administrativo sancionatorio se debe distinguir la responsabilidad aduanera que le asiste al importador, la responsabilidad que le corresponde a la agencia de aduanas dentro de una misma operación de comercio exterior. Y que entonces en el requerimiento especial aduanero pues se deberá vincular a los presuntos autores de una infracción aduanera para la imposición de una sanción. En este caso, pues el importador que se encuentra en un proceso, bien sea de liquidación, y a la agencia de aduanas que actuó, perdón, como mandataria, con el fin pues, de verificar si esta última tuvo responsabilidad en la configuración de alguna infracción, que es la que se intalga del importador precisamente. Entonces, según la doctrina, pues siempre que se adelante al importador un proceso administrativo aduanero, pues deberá vincularse al agente de aduanas con el fin, pues, de deducir su responsabilidad. Y en este caso, pues como lo manifesté anteriormente, pues el agente de aduanas le incumbe probar su falta de responsabilidad
y por esto es que es tan pertinente pues hacer una debida diligencia y dejar toda la trazabilidad de las operaciones. ¿Me ayudan con la diapositiva siguiente, por favor? Bueno, hay un tema muy importante para las agencias de aduana y para otros operadores, pero en este caso para las agencias de aduana, y es que las agencias de aduana pues deberán constituir y presentar una garantía. Entonces, recordemos que la renovación de las garantías, pues para aquellas agencias de aduanas que no son OEA, entonces deben de cumplir con esta garantía y es la renovación. Entonces, con el tema de de las aseguradoras, pues que aún está muy complejo poder obtener una garantía, pues es muy importante que ante la renovación de la garantía de las agencias de aduana se presente, como lo dice la norma, dentro de los 2 meses anteriores al vencimiento. Entonces, ¿cuál es nuestra recomendación? Que empiecen a hacer esta gestión de la renovación mínimo 4 meses antes del vencimiento. Es decir, si mi garantía se vence en octubre, pues yo debí empezar a realizar los trámites desde aproximadamente julio para que así poder cumplir con mi garantía y poderla presentar 2 meses antes del vencimiento. ¿Por qué? Porque pues de no contar con esta renovación, la autorización quedará suspendida y pues la agencia de aduanas no podrá ejercer sus actividades. ¿Me ayudan con la siguiente diapositiva? Bueno, y en el tema de los carnets de las agencias de aduanas, pues como se los mencioné anteriormente, pues es muy importante que así parezca un error de forma, pues es una obligación de las agencias de aduana, pues cumplir con todos estos requisitos, porque pues si no se expide el carnet dentro del término establecido, pues habrá una sanción de multa equivalente a 200 VT. Adicionalmente, para las agencias de aduana, eh, está la obligación de tener una vinculación directa y formal de los empleados de la agencia de aduanas. Entonces, ¿qué nos indica la normativa aduanera? Pues que se deberá de cumplir con la relación de los empleados que desempeñen las funciones propias del agenciamiento aduanero ante la DIAN. Lo que pasa es que esta vinculación directa genera una sanción gravísima. Recordemos que las sanciones están divididas en gravísima, grave y leve. Entonces, en este caso, pues la de la agencia de aduanas, en el tema de la vinculación directa o formal, pues la no vinculación conllevaría una sanción gravísima. Y es que si no vinculan a sus empleados, la multa será de 2.416 VT, que son aproximadamente 120 millones de pesos. Entonces, pues conforme a esta obligación de la vinculación directa y formal, pues hay un concepto, el último, que es el 91 30 54 del año 2021, donde nos indican que en desarrollo de esta interpretación, en la cual se indicó pues, que el significado de la frase contratar personas idóneas, vincular a sus empleados de manera directa y formal, y no vincular a los empleados de manera directa, pues no están definidas en las normas aduaneras. Pero pues, sin embargo, en este concepto indican que si se hace una interpretación sistemática y armónica, contratar personas idóneas significaría vincular a las personas que tengan una formación académica, pues con conocimientos técnicos relacionados con la actividad de comercio exterior y por ende, pues para las actividades del agenciamiento aduanero. Entonces, en cuanto a la vinculación directa y formal, este concepto se refirió indicando pues que los empleados que desempeñen las funciones propias del agenciamiento aduanero, que son autorizados, esto es, los agentes y los auxiliares, entonces que deben de tener una vinculación directa y formal. Por ejemplo, en una agencia de aduanas, tienen un empleado que ya se pensionó
que ostentaba la calidad de agente aduanero o auxiliar, y la agencia de aduanas decide continuar laborando con esta persona, pero entonces lo van a hacer mediante un contrato de prestación de servicios. Lo pueden hacer perfectamente, pero esta persona no puede ostentar la calidad de agente o auxiliar aduanero. ¿Me ayudan con la siguiente diapositiva, por favor? Bueno, ya tenemos el régimen sancionatorio, y en este régimen sancionatorio pues tenemos las infracciones aduaneras de los declarantes, de las agencias de aduanas en el régimen de importación. Estas pues se dividen en gravísimas, graves y leves. Entre ellas tenemos las sanciones pues como más relevantes, que serían dentro de las gravísimas para los declarantes: sustraer, extraviar, cambiar o alterar mercancías bajo el control aduanero. La sanción es gravísima porque la multa es muy alta, ya que es del 100% del valor FOB de la mercancía, y también se podrá imponer en sustitución de la multa pues la sanción de suspensión hasta por 3 meses o cancelación de la respectiva autorización. También pues tenemos otra gravísima, que es la de simular operaciones de importación. Para este caso pues la sanción aplicable será equivalente al 100% del valor FOB registrado en la declaración de operación, en la declaración de importación. También tenemos la de incurrir en inexactitud o error en los datos consignados en la importación, pues cuando estas inexactitudes o estos errores conlleven a la omisión del cumplimiento de requisitos. También tenemos dentro de las graves, pues no tener al momento de la presentación y aceptación de la declaración de importación los documentos soportes que trata el artículo 177 del decreto 1165 de 2019. Entonces, ¿qué sucede? Muchas veces las agencias de aduana no tienen en su momento todos estos documentos soportes, van haciendo la operación y, por ejemplo, un importador le dice que le entrega un certificado de origen, no verifican y resulta que el certificado de origen ya había perdido vigencia. Entonces es muy importante, pues porque acá se incurriría en una infracción y sería para la agencia de aduanas. Bueno, y dentro de las leves, como la más relevante, sería no asistir a la práctica de las diligencias que son previamente ordenadas y comunicadas pues, por la autoridad aduanera, que como de los indiqué anteriormente, pues era la inspección previa, que consideramos que es muy importante en el tema con los importadores para la verificación de la mercancía. También esta otra infracción, que es no conservar los originales o copias según corresponda, pues las declaraciones de importación, los documentos soporte, durante el término establecido. ¿Me ayudan con la siguiente diapositiva, por favor? Bueno, acá tenemos las infracciones de los declarantes en el régimen de la importación temporal para reexportación en el mismo estado. Acá, por ejemplo, nos establecen las sanciones que son por no terminar la importación temporal en el mismo estado antes del vencimiento del plazo de la importación y no pagar oportunamente pues, las cuotas de los tributos aduaneros. También no pagar oportunamente las cuotas, y nos establecen la sanción, que sería del 5% del valor de la cuota pues incumplida. Acá solamente tenemos dos sanciones, dos tipificaciones de las sanciones, que serían las graves y las leves. Pero en este caso, aunque el título de este régimen nos dice que serán las infracciones para los declarantes,
estas sanciones no son para los declarantes, sino que en su inciso final, pues indica que estas infracciones serán aplicables únicamente al importador. ¿Me ayudan con la siguiente, por favor? También tenemos dentro del régimen sancionatorio, el decreto 920, las sanciones, las infracciones para los declarantes en el régimen de exportación. También acá sí tenemos las gravísimas, las graves y las leves. Dentro de las gravísimas para las agencias de aduana, pues está la de exportar mercancías prohibidas o por lugares habilitados, ocultadas, disimuladas o sustraídas del control aduanero. También está la de declarar mercancía diferente a la que pues efectivamente se pretenda exportar. Estas son como algunas muy relevantes. ¿Me ayudan con la que sigue, por favor? Bueno, esta que es la más importante para las agencias de aduanas en todo el tema del cumplimiento, pues son las infracciones de los declarantes. Cálenme segundo, se me perdió la diapositiva ya. Bueno, estas pues son las infracciones aduaneras de pues, para las agencias de aduana. Entre esas, pues vamos a tener también tipificadas las gravísimas, las graves y las leves. Yo considero que estas, pues a medida que fuimos desarrollando como todos los temas de las obligaciones y de la responsabilidad, pues ya las fuimos revisando. Entonces acá solamente sería pues como establecer que estas se encuentran en el artículo 36 del decreto 920 de 2023. ¿Me ayudan con la siguiente diapositiva, por favor? Bueno, y ya para finalizar este webinar de la actualización y cumplimiento de las agencias de aduanas, pues tenemos un artículo que es el artículo 6º del decreto 920-2023, que nos habla de la solidaridad y de la subsidiariedad. ¿Qué sucede con este artículo? Este artículo, últimamente, la DIAN está haciendo unas vinculaciones en sus actos administrativos. Entonces, está vinculando a los representantes legales de las sociedades investigadas como deudores solidarios, haciendo una remisión a la ley 1066 de 2006, donde indica pues, que en materia cambiaria y aduanera se aplicará sobre el monto total de las obligaciones en la forma establecida en el estatuto tributario. En este sentido, pues el estatuto tributario indica en su artículo 571 quiénes son obligados a cumplir los deberes formales. Esto es, los representantes, a falta de estos, pues el administrador del patrimonio. En este sentido, pues el artículo 572 indica pues que los representantes que deben cumplir con los deberes formales son los gerentes, administradores y en general los representantes legales que responden por las consecuencias que se deriven de su omisión. En este sentido, pues entonces la DIAN ha indicado en sus diferentes actos administrativos que cuando se trate, por ejemplo, de un no pago correcto de tributos aduaneros, no se trata de una obligación formal, por lo que es procedente vincular al representante legal de la sociedad importadora. Pero caso contrario, ocurre con la obligación de la agencia de aduanas, perdón, que es de responder por la veracidad y exactitud de los datos consignados en las declaraciones de importación, exportación y demás operaciones.
Entonces, en estos casos, el representante legal de la agencia de aduanas sí es subsidiariamente responsable del pago de la sanción impuesta, dado el caso, pues la sanción de hacer incurrir. Por ejemplo, con esta sanción, pues según este artículo, la DIAN está declarando subsidiariamente responsables del pago de las sanciones propuestas a las agencias de aduana, a los representantes de estas agencias de aduana. No sé si de pronto tienen alguna pregunta. Jefferson, ¿me cuentas si hay alguna pregunta? No, en este momento no tenemos ninguna pregunta, Laura. Bueno, si entonces no hay alguna pregunta pues en respecto a este tema del cumplimiento de las agencias de aduana, les vamos a compartir las memorias en el transcurso del día a las personas, a los correos que se registraron para el evento. Muchas gracias por su asistencia.